Íbamos dos, camino de Emaús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud. Aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo. Él respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento. Y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros, y esta vez resucitado de los muertos. Quédate con nosotros, quédate. Cúranos que estamos ciegos. Quédate para ver con los ojos de la fe, así te reconoceremos. Quédate con nosotros a comer, reanima nuestro desaliento. Nosotros, quédate. Deja que se pase el tiempo. hasta en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la
día mi ilusión. Apareces tú y me das la mano, y sin mirarme te acercas a mi lado, y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante. Justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó sin avisar,